Entonces Jesús explicó: mi alimento consiste ¿en qué? En hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y en terminar su obra. ¿Cierto? Ahí está muy claro. Jesús fue nuestro mayor ejemplo. Él dijo: yo vine no por mi propia cuenta ni por mi propia voluntad. Lo que yo vine a hacer en esta tierra fue ¿qué? Hacer la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y él nunca fue contrario a la voluntad de Dios. Nunca. Él dijo: yo vine a hacer la voluntad de Dios, y lo estamos demostrando a través de la palabra. Den la vuelta a la hoja. Juan capítulo 6, verso 38. Juan 6, 38. No va a tener cielo, pero cielo. Amén. Dice: pues he descendido del cielo para hacer ¿qué? La voluntad de Dios, quien me envió. Pero mire, dice: no para hacer mi propia voluntad. Y la voluntad de Dios es que yo no pierda ni a uno solo de todos los que Él me dio, sino que los resucite en el día final. Mis hermanos, verso 40 dice: pues la voluntad de mi Padre es que todos los que vean a su Hijo y crean en Él tengan vida eterna, y yo los resucitaré en el día final. Si ven, por eso les dije: Dios es un Dios celoso. Amén. Y si nosotros somos de Jesús, También debemos de Jesús. debemos también ser celosos con las cosas de Dios, ¿cierto? Amén. Está en la palabra. Está en la palabra de Dios. No hay nada más que hacer. Obedezco o no obedezco. O hago mi propia voluntad o hago la de Dios. Hasta el último día de su muerte, Jesús hizo la voluntad del Padre, y se lo dijo a todos, ¿o no? Sí. Con los que se reunían: es que yo no vine a hacer aquí mi voluntad, yo vine a hacer la voluntad de Dios. Y yo no descendí del cielo por mi propia voluntad, es por la voluntad de Dios, mi Padre, quien me dijo para que fueran ustedes salvos. Y yo no voy a perder a ninguno de ustedes. Miren lo celoso que es Dios, que Él no quiere que ninguno de nosotros nos perdamos. Nos ama, nos anhela celosamente. Él no quiere que muramos así como mueren otros. Él está para bendecirnos. Amén. Pero vamos a mirar otra parte ahí en el Evangelio de San Mateo. Mateo capítulo 26. Aleluya. Mateo 26, verso 36 al 42. Mateo, ¿sí lo tienen ya? 26, 36 al 42. Es el clásico pasaje donde Jesús está en Getsemaní, ¿cierto? Orando. Y sucede algo muy importante aquí. Dice: entonces Jesús fue con ellos al huerto de los olivos llamado Getsemaní y dijo: siéntense aquí mientras yo voy allí para orar. Se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse. Les dijo: mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí. ¿Y qué les dijo? No se duerman, velen conmigo, o sea, estén despiertos, en otras palabras. Y él se adelantó un poco más y se inclinó rostro a tierra mientras oraba: Padre mío, miren la oración de Jesús. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento, sin embargo, quiero que se haga ¿qué? Tu voluntad. Quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Mis hermanos, nosotros hemos llegado hasta ser como Jesús porque hemos entregado nuestro yo y nuestra voluntad. No le hemos dado muerte. Podemos recitar el versículo:
Mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó por mi vida, ¿cierto? Pero no hemos vuelto al yo. Jesús dijo claramente: estoy aquí para cumplir la voluntad de Dios y no la mía. ¿Y sabe por qué se llevó a esos discípulos al huerto? Para que aprendieran. No solamente a hablar, sino para que escucharan que Él estaba diciendo: yo vine a hacer tu voluntad, Dios, y no la mía. Él quería escaparse de ese sufrimiento, ¿sabían? ¿Y quién no? Cuando usted sabe que lo van a matar, ¿usted qué dice? Yo prefiero irme por otro lado. Yo me escondo, yo me voy de aquí, yo no quiero estar aquí. Si hubiera tomado esa decisión, quién sabe qué sería de nosotros. Oh, Dios, sí, exactamente. Pero Él dijo: no, yo vine para... Y escuchen lo que Él dijo: que se haga tu voluntad y no la mía. Y el verso 40 dice: luego volvió a los discípulos y los encontró ¿cómo? Dormidos. Le dijo a Pedro: no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora, ni siquiera pudieron estar despiertos conmigo una hora. Y en el verso 41, ¿qué les dice? Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo o la carne es débil. Entonces Jesús los dejó por segunda vez y oró: Padre mío, miren la segunda oración que Él hace: Padre mío, si no es posible que pase esta copa a menos que yo la beba, entonces ¿qué? Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Tremenda oración, ¿no? El mayor ejemplo perfecto es Jesucristo para nosotros, y por eso Dios es un Dios celoso. Él no escatimó que Jesús estuviera en el trono al lado de Él, en un lugar de gloria, para que Él bajara y se humillara, Filipenses capítulo 2, y se hiciera un siervo, o mejor dicho, traduciéndolo mejor, un esclavo. Pero en la condición de hombre estuvo en la tierra. ¿Saben por qué? Solamente por hacer la voluntad de Dios. ¿Usted no se alegra cuando usted quiere que alguien haga su voluntad y la hace? Los papás, por ejemplo: hijo, haz esto. Y el hijo va y lo hace con alegría. ¿Usted cómo se pone? Feliz. Dice: hija, te ganaste, o hijo, tu premio. Así es Dios con nosotros. Dios es celoso y dice: yo quiero que mis hijos me obedezcan y cumplan mis leyes y mis mandamientos, y les tengo la bendición. Les tengo la bendición. Aún así, muchos desobedientes por ahí, lo que se ganan es la misericordia de Dios, y no han perecido por la misericordia de Dios. Una vez que nosotros reconocemos que Dios, el Todopoderoso, tiene un propósito con nosotros, con ustedes, conmigo, y cuando nosotros hemos decidido enterrar y hacer morir ese yo y esa voluntad nuestra y decirlo: ya murieron, entonces nosotros debemos proceder a realizar algo más. Y cuando sabemos que es Dios quien nos anhela celosamente, y hacemos todo lo que Dios nos ordena, porque esa es la voluntad perfecta de Dios, entonces se cumple en cada uno de nosotros el propósito que Él tenía con nosotros. Por eso pregúntese de hoy en adelante: ¿cuál es el propósito, Dios, que tú tienes conmigo? Pregúnteselo a Dios. No deje pasar otro año sin propósito. Hay varios libros, y hay un libro que es de Rick Warren, que siempre habla del propósito de Dios en mi vida, el propósito de Dios en la iglesia, ¿cierto? Una iglesia con propósito, un líder con propósito. Hoy les estoy diciendo: Dios tiene un propósito contigo y conmigo. Y Dios es celoso, y Dios es un Dios de propósitos, y Dios quiere que hoy enterremos el yo y enterremos ¿qué? Nuestra voluntad. ¿Saben por qué las personas le dicen: oye, sí, porque están voluntariosos? ¿Por qué? Y sí que es feo una persona voluntariosa, ¿cierto? Hace lo que él quiere y punto. Hay jefes que son así: hacen su voluntad y ya, y usted lo cumple
Bueno, no, porque es un subordinado, tiene que cumplir. Pero feo que una persona sea voluntariosa, porque quiere hacer lo que él quiere y punto. Pero no así con los hijos de Dios. Los hijos de Dios necesitamos hoy hacer es la voluntad de Dios. Y yo digo, ¿será difícil? Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, hizo su voluntad, ¿por qué nosotros no hacemos, copiamos ese ejemplo? Hagamos la voluntad de Dios y verá que todo nos va a salir mejor. Cristianos de hoy en día, sin propósito, sin esperanza de vida. Por eso vamos a trabajarle todos al propósito de la iglesia. Primero, para darle la gloria a quién. A Dios. A Dios. Luego vamos a ganar. Luego vamos a enseñar. Y luego vamos a enviar. ¿Cierto? Y no solamente aquí, por aquí cerca, sino hasta lo último de la tierra. Ese es el propósito de la iglesia. Pero el propósito de cada uno de nosotros es hacer la voluntad de Dios, es ser fieles, ¿cierto? Es hacer morir el yo, es hacer morir nuestra voluntad, es, en otras palabras, obedecer y poner por obra sus leyes, sus mandamientos, sus decretos, lo que dice Él. Porque no solo de pan vive el hombre. ¿Vive de qué? De la palabra. De esta palabra, de la palabra que sale de su boca. Hoy tenemos frente a nosotros un desafío, mis hermanos. Un desafío poderoso. Una vez que reconocemos que Dios tiene un propósito, estamos ante un desafío hoy. Y hay un versículo o unos versículos de Deuteronomio capítulo 7. Deuteronomio capítulo 7. Es un capítulo largo, pero ¿saben? Si usted lo lee todo, dice el privilegio de la santidad. Dios desde el principio dijo: yo quiero que ustedes sean santos como yo soy santo. Y era casi un mandamiento. ¿O es? Un mandamiento. Sed santos porque yo. Cuando ese verbo es tan imperativo, significa que es una orden. Sed santos. Vayan y hagan discípulos. Cuando él dice id, él me está diciendo: si ustedes quieren. No. Id es una orden. Vayan y haganlo. Cuando le dice sed santo, es porque hay que serlo. Ay, pero en este mundo tan terrible, ¿cómo voy a ser santo yo? Si aquí me mandan a hacer la trampa, o me dicen que haga esto, o que eso no se dan cuenta, o que nos robemos esto de la empresa, o que haga... Hay muchas cosas, pero yo sí creo que un creyente puede ser santo en medio de las tinieblas, porque a santidad nos llamó Dios. Con la ayuda de Dios, ¿no? Aquí hay unos versículos 9 al 11. Reconoce por lo tanto que el Señor tu Dios es verdaderamente ¿qué? Dios. Él es Dios fiel, quien cumple su pacto por 1000 generaciones y derrama su amor inagotable sobre quienes lo aman y obedecen. ¿Sobre quiénes? Por favor, los que aman y obedecen sus mandamientos. Ah, pero yo no sé cuáles mandamientos hay. Sí, lea Éxodo 20, ahí están los mandamientos de Dios. Lea Levítico, que está todo lo que dice Dios, todas las leyes. Miren lo que está pasando en la palabra de Dios, mis hermanos. Miren lo que nos está diciendo a cada uno de nosotros. Reconozcamos. ¿Sabe qué pasa cuando una persona no reconoce algo? Es una persona orgullosa. Es una persona falta de perdón, es una persona falta de todo. Arrogante, ¿cierto? Porque no reconoce sus faltas, sus errores. Le falta Y Jesús y la palabra de Dios, Dios mismo está diciendo: reconoce por lo tanto que el Señor tu Dios es verdaderamente Dios, que Él es fiel, que cumple su pacto, que derrama su amor inagotable sobre quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Pero mire, ese versículo 10 me parece tremendo. Pero no duda en castigar ni destruir a quienes lo rechazan. Por favor, nunca se le olvide esto. Y nunca piensen rechazar a Jesús o a Dios
Porque lo que viene para el que rechaza es que destrucción, juicio, muerte. Verso 11. Por lo tanto, obedece todos los mandatos, los decretos y las ordenanzas que te entrego hoy. Verso 12 dice: si prestas atención a estas ordenanzas y las obedeces con fidelidad, el Señor tu Dios cumplirá su pacto de amor inagotable contigo, tal como lo prometió mediante el juramento que les hizo a sus antepasados. ¿Sí ven que Dios no es un Dios que miente? Dios es un Dios que cumple. Amén. Es un Dios que cumple su palabra. Por eso Dios tiene un propósito con usted y conmigo. Y primeramente su principal plan es con nuestras vidas, con tu vida. Y es que nosotros le reconozcamos como Señor y Salvador personal. Qué bueno que los que estamos aquí ya somos salvos, ¿verdad? Amén. Ya dimos el primer paso. Ahora falta el segundo. Y el segundo es para que en el cumplimiento de los propósitos de Dios se realicen todos en nuestras vidas. Pero si obedecemos, acabamos de leer. Pero si cumplimos. Pero si tenemos atento el oído a la voz de Dios. Porque Él dice: sé fiel, porque yo soy fiel. Sé fiel a cumplir esto. Sé fiel a cumplir lo otro. Hoy tenemos que darle muerte, o mejor, sepultura a ese yo y a esa voluntad de nosotros. ¿De acuerdo? Amén. Tenemos que morir completamente a nuestro yo, a nuestra voluntad, y con ella todos los anhelos de nuestra carne. Porque es que la carne sí quiere las cosas, ¿no? El creyente que creció, o el hijo, la persona que es hija de Dios y que nació en el Evangelio, hemos conocido de muchos que están en el Evangelio, crecen y cuando ya son adolescentes quieren conocer el mundo y se lanzan. ¿Sí o no? ¿Conocen algunos ejemplos? Se van al mundo porque dicen: como yo nací en el Evangelio, yo no conozco el mundo, yo quiero conocer qué hacen allá. Pero hay muchos que se han quedado y se han perdido. Y les digo, hijos de pastores que se han perdido, se han ido al infierno por querer conocer el mundo y no obedecer lo que dice la palabra de Dios. ¿No es eso triste? Tremendo, muy triste. ¿Qué vamos a hacer hoy, hermanos? Cuando ya nos faltan 8 días para que se acabe este año. Morir a muchas cosas. Pensar de que Dios está con nosotros y que nos anhela celosamente. Hay que permitirle al Señor que nos brinde su dirección total en nuestras vidas. Que verdaderamente podamos nosotros experimentar todos los días en nuestro diario vivir su bendición para que se realicen los propósitos de Él en cada uno de nosotros. El propósito de Dios se va a cumplir en nuestras vidas. Amén. Diga conmigo: el propósito de Dios se va a cumplir en mí, en mi vida, en mi familia, en mi casa, en la iglesia. ¿Quieren que eso suceda? Amén. Vamos a orar entonces. Vamos a decirle: Señor, hoy entrego mi voluntad y te entrego mi yo. Hoy reconozco que eres un Dios de propósitos y hoy reconozco que eres un Dios celoso. ¿Ustedes sabían que hay celos enfermizos? Y son terribles, ¿no? Trágicos. Y mucha gente ya murió a ellos, pero otros todavía los tienen, ¿no? A veces ven en las parejas eso también. Oye, es que usted dijo a ese hombre: oye, usted me está cambiando ya por él. Usted está haciendo tal cosa. En la parte espiritual y lo de Dios, Dios nos anhela celosamente porque Él es santo. Por eso Él dice: no quiero que tengan en los mandamientos, Éxodo 20, ninguna imagen que ustedes se la piensen allá, que está en los cielos, o que está en la tierra, o que está debajo de la tierra. Por eso Él contra la idolatría es radical. No tendrán sino un solo Dios.
delante de ustedes y ese soy yo. Amén. Amén. Vamos a obedecer la palabra, mis hermanos. Amén. Vamos a creerle a Dios. Amén. Hágase ese propósito. Porque si Dios tiene un propósito con tu vida, la tiene con la mía también, y con los que obedecemos su palabra y con los que cumplimos sus mandamientos. Habrá gente terca que no quiere nada con Dios, dejémoslos, pero oremos para que Dios los trate. Señor, sacúdelos, como dicen por ahí, ¿no? Que se despierten ya, que no queremos verlos por ahí en el final de sus días apartados de Dios. Amén. Vamos a orar, vamos a colocar de pie entonces en esta mañana. Y qué bueno que estemos aquí todos en esta mañana, que nos faltan algunos, pero Dios va a cumplir su propósito en nosotros. Hoy quiero que hagamos una oración con toda sinceridad todos. Una oración más que de fe, es una oración para que el Señor tome el control total de nuestras vidas. Mira, hace unos días estaba leyendo, ayer que me desperté tan temprano como a las 3 de la mañana y no podía dormir, entonces el Espíritu Santo me dijo, vete a la sala y ponte a leer la Biblia. Me leí como 10 capítulos de la Biblia, segunda de Crónicas, y encontré algunas cosas tremendas. Cuando el rey Asa, que fue uno de los descendientes de Salomón y reinó, él hizo muchas reformas, pero había una parte donde decía que los que querían seguir a Dios y estar con Dios necesitaban convertirse totalmente de corazón, porque había gente que no estaba convertida de corazón. Y eso me quedó sonando. Y dije, Señor, quizás en la iglesia hay muchos que no están convertidos totalmente de corazón y hay que enseñarles la palabra de Dios. Amén. Hoy quiero que hagamos una oración todos juntos en esta mañana, diciéndole, Señor, yo quiero morir al yo, a mi voluntad. Yo quiero reconocer tus propósitos. Eres un Dios de propósitos. Y yo quiero también, Señor, decirte que eres un Dios celoso, que me anhelas a mí como hijo tuyo para que no perezca. ¿De acuerdo? Cierren sus ojos y digan conmigo esta oración. Señor Jesús, esta mañana estoy delante de tu palabra que ha sido predicada para mí. Yo reconozco que mi yo ha sido más fuerte, que mi voluntad ha estado por encima de tu voluntad, y te quiero pedir perdón y te quiero decir, Señor, que tomes el control de mi vida, de mi corazón, de mi mente, en el nombre de Jesús. Hoy digo, Señor, que tú eres un Dios de propósitos, que vas a cumplir en tu tiempo perfecto lo que has prometido para mí, para mi vida, para mi familia. Hoy reconozco que hay ese tiempo perfecto, pero también sé que eres un Dios celoso, que me anhelas para ti celosamente. Señor, tengo el mayor ejemplo, que es Jesús de Nazaret. Quiero hacer lo que Él hizo. Él cumplió tu voluntad hasta el último día de su muerte. Yo también quiero cumplir tu voluntad. Por eso reconozco hoy que tienes un propósito con mi vida, y hoy quiero obedecer tus mandamientos, quiero ponerlos por obras, quiero ser fiel, así como tú has sido fiel conmigo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Denle un aplauso a Jesús. Dios cumplirá sus propósitos en nosotros para hoy, para el próximo año y para lo que venga de aquí en adelante. ¿De acuerdo? Entonces no olviden esta palabra. Piensen, mediten en ella. Señor, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy de verdad cumpliendo? ¿De verdad estoy escuchando tu voz? Porque no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de tu boca. ¿Estoy haciendo lo que tú dices, Señor? Pensemos en eso. Esto, habría muchas cosas más que decir, pero creo que hasta aquí nos ayudó Dios. Amén. Dios los bendiga a todos. Amén.